Hola, este video es un video casero. No pude hacer el otro video porque hoy día, no sé, parece que la gente pensó que era el desconfinamiento, era en Puerto Montt y no en Valdivia ni Aysén. Y se llenó acá de gente y eso molesta para filmar, para hacer un video. Además no pude ocupar mi sombrero especial que tengo ahora. Una lástima. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, era la siguiente. Era comenzar hablando del 22 de abril del año 2015, no sé dónde estarían ustedes ese día. Yo tampoco recuerdo a quién le hice clase, solo recuerdo que llegué acá a la casa y estaba tomando once, pancito con un mousse de pato, ya, caviar y todo eso que tomo de once. Cuando de repente me llega un WhatsApp diciendo, oye, ¿sabes que hay una erupción volcánica? Tu volcán está explotando. Y voy a mirar a la ventana y un hongo, ¿no? Pensé Hiroshima, Nagasaki, Chamisa, no sé, pensé bomba atómica. Y nada, ¿no? Era la erupción de volcán. A las 17:50 del 22 de abril se produce la erupción, el primer pulso eruptivo, como se dice en jerga vulcanológica del volcán Calbuco. Luego alrededor de la 1 de la madrugada, entre paréntesis, me empezaron a llegar WhatsApp ya de las 11 de la noche más o menos diciendo, profe, hay clase mañana. Yo como, no sé, a esa misma hora creo que mi compañero Herboy dijo que no había clase. Así que entre que le decía que escucharan las noticias y eso, me quedé dormido y a la 1 de la mañana y tanto desperté con unos con una sirena y unos ruidos, megáfonos, ya hay que salir, evacuar, evacuar. Salgo así, eh, vestido a la rápida, y veo el segundo pulso eruptivo, la, toda la parafernalia, esos verdaderos fuegos artificiales de volcán, todo, pero espectacularmente hermoso, pero peligroso a la vez. Se tenía mucho miedo de que la lava llegara, que corriera hacia el río Chamisa y que pasara con una luz arrastrando todas las casas. Bueno, el 30 de abril salimos más temprano del liceo porque ahí fue el tercer pulso eruptivo. Todavía me acuerdo que me costó como 4 horas llegar acá a Chamisa porque estaban todos los caminos cortados. Pero ¿por qué esto? Esto no es una clase de vulcanología, sino que es una clase de historia y específicamente me quería referir a un tema, que era la recuperación de la democracia. Y era porque recordaba que en ese momento, el año 2015, la presidenta de Chile era por segunda vez la señora Michelle Bachelet, que en ese momento había asumido el poder con una nueva coalición de gobierno que era la nueva mayoría, que incluía al Partido Comunista, a diferencia de la concertación que no tenía el Partido Comunista. Eh, ¿por, qué ¿Por qué todo esto? Bueno, porque está dentro del periodo que la historiografía actual de Chile menciona como la recuperación de la democracia. ¿Y por qué se habla de recuperación de la democracia? Bueno, porque se dice, ¿no es cierto?, que el periodo anterior, lo que es el gobierno de Pinochet, o como ustedes le llamaron la dictadura de Pinochet, no fue una democracia, no fue un sistema pluripartidista, no fue un sistema con poderes del Estado claramente, o sea, compuesto con un Senado, una Cámara de Diputados, sino que el poder legislativo era la Junta de Gobierno. Entonces dicen, no, la dictadura no fue una democracia, por lo tanto lo que viene a partir del año 90 sí es la democracia. Ahora, ¿cómo se recuperó la democracia? La recuperación de la democracia, por suerte, digo por suerte, es que había las opciones o armada o una acción, llamémoslo pacífica. A la larga fue una opción pacífica y legal, que estaba inscrita dentro de lo que establecía la Constitución del 80, que señalaba que transcurrido 8 años del gobierno de Pinochet, la Junta de Gobierno iba a presentar un candidato a la gente, al pueblo, que ellos iban a decidir después de una sesuda reunión. Y bueno, después de esa sesuda, amplia, enorme reunión, llegaron a la conclusión de que el mejor candidato era Pinochet. Entonces lo presentaron a la gente en un plebiscito que se iba a hacer el 5 de octubre de 1988. Y la candidatura era, bueno, básicamente era un sí o un no, la continuación del gobierno de Pinochet por 8 años más, otro periodo más de Pinochet,
o en caso que saliera no, un año más de gobierno de Pinochet y al cabo de ese periodo, ¿no es cierto?, se iba a hacer elecciones libres, pluripartidistas, con varios candidatos. Y eso fue lo que ocurrió. El 5 de octubre ganó el no. ¿Ya? Y debido a eso, ¿no es cierto?, el año 1989 continuó gobernando Pinochet por ese lazo de tiempo en el cual se realizan una serie de leyes que algunos llaman leyes de amarre, por el cual el gobierno trató de cuidar, ¿no es cierto?, lo que eran las Fuerzas Armadas, evitar de verdaderas venganzas jurídicas por parte del nuevo gobierno que hubiera, trató de mantener la planta de funcionarios públicos que había, además privatizó las pocas empresas estatales que quedaban todavía en poder del papá Estado. Y además, por ejemplo, en el caso de la educación está la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional, que se promulgó inclusive el 10 de marzo, un día antes del cambio de mando, por el cual se cuidaba el carácter privado de la educación, o sea, lo que es la educación, la universidad es privada, los colegios o escuelas particulares subvencionadas, se cuidaba toda esa parte. ¿No es cierto? Que después dio Paulo para las protestas estudiantiles, el llamado la rebelión de los pingüinos, cuando se comenzó a hablar, ¿no es cierto?, del lucro en la educación, porque eso fue lo que se cuidó en esas leyes de Mar. También en el año 89 se hicieron algunas reformas a la Constitución del año 80, que fue aprobado en otro plebiscito más. Esa reforma, por ejemplo, permitía que el Partido Comunista volviera otra vez a ser considerado constitucional, legal. Se eliminó entonces el artículo octavo transitorio de la Constitución que establecía la ilegalidad del marxismo y de cualquier doctrina que propicie la lucha de clases. Y además se aumentó el número, por ejemplo, de senadores elegidos, porque la Constitución del 80 establecía una cantidad importante de senadores designados y vitalicios. ¿Mm? Ahora, el año 89 se presentan las elecciones, la concertación, llega como candidato a Patricio Elwin, el demócrata cristiano, el cual gana en forma bastante amplia a los otros dos candidatos, Hernán Vigi, que iba por el lado de la derecha, llamémoslo así, y un candidato que corría por fuera, porque era de derecha, pero que él se decía de centro-centro, de apellido Errázuriz, el frafra Errázuriz, como se le decía. Y Elwin, su gobierno, de acuerdo a esas reformas constitucionales, solamente iba a ser por 4 años, no por 8, porque ahí, ¿no es cierto?, se dejó 4 por si ganaba la oposición, como de hecho ocurrió, para evitar que la oposición tuviera un gobierno de 8 años, y hace como mucho. ¿Ya? Entonces se le dio 4 años nomás a Elwin. Ahora, ¿qué pasó en el aspecto político durante ese periodo? Analicemos el periodo de los dos primeros gobiernos, porque la Concertación gobernó 20 años. Elwin, después vino Eduardo Frei Ruiz-Tagle, después Ricardo Lago y el primer gobierno de Bachelet, o sea, hasta el año 2010, del 90 al 10, 20 años. Ha sido la coalición de gobierno que ha gobernado más en la historia de Chile, en forma, ¿no es cierto?, seguida, continuada. Pensando solamente en los dos gobiernos con el cual se termina el siglo XX, en el caso del gobierno en la parte política, los gobiernos de Elwin y de Frey tuvieron una verdadera tutela de las Fuerzas Armadas. Fue casi un cogobierno. Les costó bastante gobernar. De hecho, el general Pinochet continuaba como comandante en jefe del ejército durante gran parte de ese periodo, hasta el año 97, de acuerdo a lo que establecía la Constitución. Y hizo algunas cosillas como fueron el ejercicio de enlace, un buenazo, que fueron una especie de pregolpes que se los dio a Elwin y a Frey respectivamente. ¿Y razón de qué? Razón de que su hijo tenía líos con la justicia, líos económicos. Él había firmado unos contratos con el ejército para proveer unos fusiles que nunca los proveyó, y los cheques que le entregó el ejército los cobró. Entonces Pinochet, defendiendo a su hijo sobre un acto familiar, pero no precisamente algo que debieran hacer a nivel de Estado, dio eso especies de golpecillos, y a la larga Frey tuvo que desistir de las demandas del Estado contra el hijo de Pinochet. Eso se le llamó una razón de Estado para evitar
un golpe militar, en realidad, por un asunto muy particular. Pero ese era el Chile de los 90. ¿Ah? Ahora, en el tema de los derechos humanos, eh, Elwin hizo una comisión que fue la de Comisión Reti, que estudió todo el tema de los muertos, ejecutados, detenidos desaparecidos y también el tema de la tortura. Y se llegó a la conclusión de que había sido los muertos, los asesinados, los desaparecidos más de 3.000 personas. Se habló de 3.800 y tanto, sumándosele después lo que hizo el informe Valech años después, completando esa información. Y los torturados fueron varios mil. Para ver el tema de la justicia respecto a esto, nos queda la frase de Elwin en ese momento que dijo que se hace justicia en la medida de lo posible. Entonces, se hizo lo que se pudo hacer en esas circunstancias. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, símbolo de todo esto de la justicia en la medida de lo posible fue que hubo que transar en el sentido de hacerles cárceles especiales a los culpables, como fue el caso de Punta Peuco. ¿Ah? Que hasta los días de hoy sigue existiendo, a pesar de que en su momento, en el último gobierno de Bachelet, trató de eliminarla, pero en el gobierno de Piñera ustedes han visto que sigue existiendo la cárcel de Punta Peuco, esa cárcel especial para los detenidos por delitos a los derechos humanos. ¿Mm? Ahora, en el tema económico, ¿qué pasó? En el tema económico, los nuevos gobiernos de la concertación siguieron lo que había hecho hasta el momento Vigi, a partir del año 86, cuando comienza el segundo aire de este modelo neoliberal. Y este segundo aire lo agarra la concertación y lo convierte en un gran avance para el país desde el punto de vista económico, por lo menos en las cifras macroeconómicas. Las exportaciones subieron, se dispararon. ¿Por qué? Porque hubo una mayor apertura y a su vez Chile fue reconocido por más países desde un punto de vista diplomático y desde un punto de vista económico. Y eso favoreció el intercambio comercial. Eh, Se hicieron muchos tratados de libre comercio, y eso significó que mucho producto chileno fue a mercados de diferentes lugares del mundo, comienza muy fuerte en los mercados asiáticos y además comienza a llegar mucho producto, muchos vehículos, por ejemplo. El crédito permitía a la gente comprar vehículos a crédito y se siente una prosperidad económica, como ya dije, las cifras macroeconómicas, o sea, a nivel de Estado, a nivel país, eran espectaculares. Ya vemos que las cifras microeconómicas son las que nos preocupan hasta los días de hoy. Ahora, todo esto ya viento en popa hasta que en 1997 se produce la llamada crisis asiática. Esa crisis asiática que se inicia en Tailandia y que se expande después a los países de esa zona que estaban en todo auge y desarrollo, se pegan un frenazo de ellos y ese frenazo, muchos dicen que esa es la primera crisis de la economía globalizada de nuestros tiempos y ahí Chile se pega su primer frenazo fuerte y eso fue ya en la postrimería o en la segunda parte del gobierno de Eduardo Frei. Esto sería el análisis por el momento en esta primera etapa.